Mi maestra de inglés nos hizo firmar un papel prometiendo quedarnos callados en clase, y aún así me mandó a detención por susurrarle a un compañero que estaba entrando en pánico, todo mientras ella solo revisaba tareas. Estaba en ciencias y saqué de mi mochila lo que pensé que era mi barra de granola. Nomás le di la primera mordida y supe que algo andaba fatal. Sabía a crema de cacahuate. Seguro mi amiga y yo mezclamos barras sin darnos cuenta cuando estuvimos estudiando. Necesito el EpiPen. Me quedé sin aire y sentí cómo se me cerraba la garganta. Acabo de comer cacahuates. La maestra suplente levantó la vista desde donde estaba, bien quitada de la pena comiendo cacahuates también. No hagas drama. Eso de las alergias es puro cuento, soltó. No entiende, quise decir, pero ya la lengua se me estaba hinchando. Había dejado mi EpiPen en la casa porque, según yo, en cada salón había uno de emergencia. Por favor, el botiquín. Siéntate. Caminó hasta el gabinete, pero en vez de abrirlo, solo se recargó ahí. ¿Sabes qué hicieron mis papás cuando les salí con que era alérgica a los gatos? Me encerraron con 3 toda la noche, y para la mañana ya estaba curada. Katie se paró de golpe y corrió al gabinete. No está fingiendo, de verdad necesita ayuda ya. Pero la suplente la detuvo. Lo único que la está matando es su cabeza, insistió. Y ahí hizo algo que jamás se me va a olvidar. Caminó hacia la puerta, la cerró con seguro y se guardó la llave. Nadie sale hasta que admita que está fingiendo. Esa actitud de víctima es lo que tiene fregada a su generación. «Llamen al 911», gritó alguien, sacando su celular. «¡Celulares a la caja ahorita!», ordenó la suplente, pasándose de lanza. «O todos se van suspendidos». Yo sentía la garganta como si me apretaran con un cincho. 6 minutos. Era lo que tenía antes de que la hinchazón fuera irreversible. El número que me hizo aprender el doctor, bien clarito en mi cabeza. Y entonces mi ex, Daniel, decidió meterse. El año pasado se aventó el mismo numerito. La suplente le sonrió con complicidad. ¿Ya ven? Hasta él sabe que finges. Se acercó a mi escritorio con su bolsita de cacahuates. Mis papás me demostraron que las alergias son puros nervios cuando tenía 5 años, dijo mientras agarraba un puñado, y con toda la calma del mundo, los trituró sobre mi mesa. Esto es por tu bien, terapia de exposición. El polvito cayó por todos lados. De pronto me empezó a sangrar la nariz y los labios se me hincharon. Katie gritó, «¡Véanla, por favor!», pero la suplente la empujó de regreso a su lugar. Reacción psicosomática. Ella cree que se muere, y su cuerpo le sigue el rollo. Fue cuando Tommy empezó a tocarse el cuello, y creo que él también era alérgico porque se le cerraron los ojos. No veo. Se armó el caos. Todos vaciaban sus mochilas buscando algo, arrojando cosas por todos lados. ¿Alguien trae un EpiPen? Sara lloraba, limpiándome la sangre de la nariz con su camisa. Por favor, no te mueras. Jack corrió a la puerta y la jaloneó con desesperación. ¡Ábrela ya, por favor! La suplente solo se reía. Siéntate o te vas expulsado. Jack seguía jalando la puerta, moviendo todo el marco. ¡Ayuda! ¡Alguien! Otros empezaron a pegarle a la puerta con los puños. Por la ventanita, el señor Peterson del salón de al lado se asomó, pero la suplente se puso enfrente y le mostró el pulgar arriba antes de cerrar la persiana. Él se fue. «¡Esto es secuestro!», gritó Katie. 3 minutos. La sangre me caía de la nariz sobre el escritorio. Tommy se rascaba el cuello con desesperación. Lisa estaba en la esquina vomitando del terror. 2 chavas lloraban abrazadas y otros nomás se quedaron tiesos, sin moverse. La suplente todavía se reía. Actuación digna de Oscar, aunque te pasaste con la sangre falsa. Jack, que apenas hiera mi casi algo, intentó darme respiración boca a boca mientras yo seguía consciente, ahogándome. Mi ex Daniel lo empujó al piso. «Yo la conozco mejor». «Sí, por eso le dijiste dramática», le reviró Jack. «Mira nomás, peleándose por la que quiere llamar la atención», remató la suplente y se metió otro cacahuate a la boca. «Justo esto buscabas». Sentía que me estaba poniendo azul. Me empezó a salir espuma por la boca. Katie, de pura desesperación, rompió el botiquín con una silla. La suplente le agarró la muñeca. «Destruiste propiedad. Eso es expulsión». «Se está muriendo». Mike se le echó encima a la suplente por atrás. «¿Quieres que te metan a la cárcel por agresión? Les voy a levantar cargos a todos», amenazó ella. Yo intenté levantarme, pero ya ni podía, y solo pensaba en el extintor colgado en la pared. No me quedó de otra más que arrastrarme en 4 para llegar. «¡Miren su show!», se burló la suplente. Ahí va arrastrándose para que le crean. Ya ni sentía mi cuerpo. Un segundo estaba lista para aventar el extintor a la puerta, y al otro solo, me cubrí la cara para que el vidrio no me cayera en los ojos. ¡Pum! La suplente se volteó. «¡Vandalismo! Vas directo a la cárcel». Metí la mano. Me corté el brazo con el alambre buscando el seguro. «¡Deténganla!», gritó la suplente, pero Mike y Katie la agarraron como pudieron. Giré la cerradura y la puerta se abrió de golpe. Me fui de bruces en el pasillo justo cuando otros maestros venían corriendo. «¡Llamen al 911!», gritó alguien. La suplente allá adentro seguía diciendo que todos fingíamos, que era histeria colectiva. Los paramédicos dijeron que estuve clínicamente muerta 3 minutos. Me atendieron ahí afuera mientras llegaban más ambulancias. A Miss Blade la corrieron y la vetaron de todas las escuelas del área. 2 semanas después,
Estábamos en clase cuando la maestra nos soltó la noticia. Después de que a Tommy le diagnosticaron que iba a quedar ciego de un ojo gracias a Miss Blade, él no pudo más y se quitó la vida. Fue ahí cuando entendí que correrla no bastaba. Teníamos que destruirla. Nadie decía nada. El salón estaba congelado. Katie me agarró la mano debajo de la mesa y la apretó tan fuerte que hasta los nudillos me tronaron. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero traía una mirada dura, llena de coraje. Sonó la campana y todos salieron, menos nosotras que nos quedamos sentadas hasta que el salón se vació. Se acercó y me susurró que lo de correr a Miss Blade no era ni tantito suficiente. Yo solo asentí porque la garganta no me dejaba hablar. Después de clase, fui directo a mi cita en el hospital. El doctor me metió una cámara por la garganta y me enseñó las fotos de cómo me quedó el tejido lastimado. Me explicó que mis vías respiratorias ahora están un 15% más cerradas para siempre. Me hizo practicar con mi nuevo EpiPen, clavándolo en una naranja hasta que me saliera bien. Me vio hacerlo 3 veces antes de dejarme ir. Al día siguiente, caminando por el pasillo principal de la escuela, vi al señor Peterson acercarse. En cuanto me reconoció, se puso blanco como papel y salió disparado hacia un salón vacío, casi corriendo. Yo me quedé ahí, apretando los puños tan fuerte que sentí las uñas clavarse en mis palmas. Me vio morirme por esa ventana y simplemente se fue. Esa noche, mi celular vibró con un mensaje de Katie. Estaba armando un grupo con todos los del salón. Sara fue la primera en meterse, luego Mike, después Jack, y hasta Lisa, la que vomitó, se unió. Teníamos que ponernos de acuerdo sobre lo que seguía. Al día siguiente, mi mamá me llevó a la estación de policía. El oficial que me tomó la declaración me hizo repetir 100 veces la parte de la puerta cerrada con llave y anotó todo de los 6 minutos que pasaron. Me tuve que chutar 2 horas en esa silla de plástico incómoda, contando lo mismo una y otra vez. Me preguntó si tenía pruebas aparte de los testigos. El funeral de Tommy fue 3 días después, en el gimnasio de la escuela. La mitad del grupo de ciencias fue, la otra mitad ni se paró. Su mamá estaba al frente, abrazando la foto escolar de Tommy. Cuando todos se fueron, me acerqué a la mesa de las fotos, toqué la de Tommy y le juré que la señorita Blade iba a pagar por esto de verdad. Para el lunes, ya todo mundo andaba chismeando, pero no como esperábamos. Algunos decían que todo había sido histeria colectiva y que andábamos exagerando. En la hora de la comida, una chava de otro grupo dijo que Tommy solo exageraba con lo de su ceguera. Tiré mi charola a la basura y mejor me fui antes de hacer una locura. Jack me encontró después de clases junto a mi casillero, súper incómodo, pidiéndome disculpas 1000 veces por haberme querido dar respiración de boca a boca, cuando yo ni siquiera estaba desmayada. Dijo que se asustó y no supo qué hacer. Le dije que no importaba, aunque la neta, recordar su boca en la mía mientras me estaba ahogando me pone los pelos de punta. Esa noche, Daniel me mandó por Instagram un mensaje larguísimo y todo revuelto, diciendo que lo sentía, aunque la verdad no tanto, que solo quería que todos estuviéramos tranquilos. Según él, todavía me conocía mejor que nadie y solo intentaba ayudar. Lo bloqueé después de leer su última línea, esa donde decía que deberíamos hablar en persona. Al día siguiente, la enfermera de la escuela me llamó para explicarme el nuevo plan de acción para alergias. Me enseñó las nuevas estaciones de EpiPen que pusieron en cajas con llave por todo el edificio. Cada una solo se podía abrir con una llave especial. Me dio una tarjetita plastificada con los lugares marcados, pero vi que las llaves nada más estaban en la oficina principal. Esa tarde, me llegó un correo del distrito escolar y lo abrí sentada en mi cama, todavía sintiéndome mal por todo. El asunto decía, actualización importante sobre el incidente reciente. En el mensaje pusieron 3 frases donde informaban que la señorita Blade había sido despedida y que ya no podía trabajar en ninguna escuela del estado por un tema con los protocolos de seguridad estudiantil. No dijeron nada de que estuve muerta 3 minutos ni que Tommy se quedó ciego ni nada real de lo que pasó. Mi mamá lo leyó por encima de mi hombro y aventó su celular hasta el otro lado del cuarto. Como a las 7, Katie llegó con un cuaderno enorme y una carpeta de papeles y comenzó a poner todo en la mesa de la cocina. Dijo que teníamos que anotar absolutamente todo lo que recordáramos y cada síntoma que yo siguiera sintiendo, porque si de verdad íbamos a acabar con la señorita Blade, necesitábamos pruebas de algo más que solo su despido. A veces todavía me temblaban las manos y me mareaba si me paraba muy rápido, y Katie lo apuntó todo con su letra bonita. Al día siguiente, la escuela llamó para decir que el director Barfield quería vernos a mi mamá y a mí urgentemente por la situación. Ahora sí que se volaron la barda con lo de prohibido cacahuates. Esta maestra convirtió la clase de ciencias en película de terror, con la villana comiendo botanas mientras los niños se mueren. Fuimos y él estaba ahí, detrás de su escritorio todo serio, con las manos entrelazadas, diciendo que había que manejar la cosa con cuidado y no hacerla pública ni causarle problemas a la escuela. Mi mamá se paró tan rápido que tiró la silla y le preguntó si de verdad creía que ver morir a su hija 3 minutos era un problema innecesario. Y él
Con todo el descaro, dijo que la escuela ya había hecho lo necesario y que había que seguir adelante. 2 días después, habló a la casa un detective llamado Darren Boudreau y dijo que iba a investigar posibles cargos criminales, incluyendo poner en peligro a menores y privación ilegal de la libertad contra la señorita Blade. Ese mismo día fue con una grabadora y me tomó declaración casi 2 horas. Cuando le conté que ella cerró la puerta con llave, dejó de escribir, me miró y dijo que eso ya cambiaba todo legalmente, porque también era privación ilegal de la libertad. Esa noche, tratando de hacer tarea, de repente sentí que no podía respirar y volví a estar en el piso del salón, arrastrándome hacia la puerta, la garganta cerrándose. Agarré un cuaderno y empecé a escribir cada detalle de esos 6 minutos, porque necesitaba sacarlo de mi cabeza antes de volverme loca. El sabor a crema de cacahuate, la sangre que me salía de la nariz, lo frías que se sentían las losetas mientras me arrastraba. Katie organizó una reunión en su casa con los que quisieran ayudar del grupo y nos sentamos en su sótano a armar un plan. Decidimos que acabar con la señorita Blade significaba 3 cosas: que le metieran cargos criminales para que fuera a la cárcel, demandas civiles para que se quedara sin un peso y asegurarnos de que todo el mundo supiera lo que hizo, para que nunca pudiera dañar a otro niño. Katie puso a Mike a investigar casos similares, a Sarah a juntar los expedientes médicos, y todos teníamos algo que hacer. Mi mamá encontró a un abogado que se llama Gray Bellamy, especializado en negligencia escolar, y fuimos a verlo a su oficina en el centro, llena de diplomas. Nos explicó que, para ganar, teníamos que probar que la escuela sabía o debió saber que la señorita Blade era peligrosa, o sea, conseguir sus expedientes laborales y cualquier queja de otras escuelas. Dijo que en el proceso de descubrimiento se podían pedir todos sus archivos, y ahí veríamos si la escuela había ignorado alguna señal. Empecé a ir 2 veces por semana con un terapeuta llamado Emmett Bloom, porque cada vez que olía crema de cacahuate o escuchaba que cerraban una puerta con llave me daban ataques de pánico. Me enseñó unos ejercicios de respiración donde tenía que inhalar contando hasta 4, aguantar el aire otros 4 y luego exhalar igual en 4 tiempos. La verdad, sí me ayudaron un poco. Me dijo que lo que viví fue un trauma real, que mi enojo estaba más que justificado y que no tenía por qué sentirme mal por querer justicia. A la semana, un señor del departamento legal del distrito, Gordon Bowles, agendó entrevistas con todos los que estuvimos en el salón ese día. Fue a la escuela y uno por uno nos fue sacando de clase, pero se notaba que solo quería proteger a la escuela de una demanda, porque hacía las preguntas como queriendo hacernos dudar de lo que pasó, insinuando que igual malinterpretamos a la señorita Blade o que solo nos quería dar una lección sobre estar preparados. Hasta le preguntó a Katie si creía que la señorita Blade tenía pensado abrir el gabinete después de hacer su punto, y ella le contestó que la señorita Blade me vio ponerme azul y echando espuma por la boca. Así que, ¿qué punto quería demostrar exactamente? Luego un reportero local, Jasper Beckwith, empezó a llamarnos para pedir nuestra versión de los hechos, porque estaba investigando el asunto. Katie pensó que debíamos hablar con él para que se supiera la verdad, pero Gray Bellamy nos recomendó esperar a ver por dónde iba el reportero, porque a veces le dan la vuelta a las cosas para que las víctimas acaben viéndose como los culpables. 2 días después, yo estaba sentado en la oficina de Gray en el centro, firmando un montón de papeles, mientras él me explicaba cada cosa. Me mostraba secciones sobre declaraciones de testigos y el asunto de la puerta cerrada, mientras su asistente sacaba copias de todo. El pago inicial para el caso era mucho más de lo que mi familia podía pagar, pero él dijo que después de que se resolviera el caso, se podía hacer un plan de pagos. Mi mamá también tuvo que firmar porque yo era menor, y le temblaba la mano al escribir su nombre. En las paredes de la oficina de Gray había recortes de periódico de casos que había ganado. Conté 12 que tenían que ver con escuelas, mientras él hablaba de procedimientos y declaraciones. Dijo que tener 15 testigos que vieron todo hacía este caso mucho más fuerte que la mayoría de los que había llevado por negligencia. La escuela anunció la vigilia por Tommy 3 días después, y tuvimos que irnos todos al campo de fútbol en la 5ª hora. Pusieron un micrófono en la yarda 50, y varios se fueron turnando para hablar de lo buen amigo que era. Cuando un chavo de 2º año mencionó que Tommy pasó su última semana con miedo de perder la vista, no aguanté y tuve que irme. Sentía el pecho tan apretado que me faltaba el aire y acabé vomitando detrás de las gradas, mientras los demás se quedaban a encender velas. Daniel me siguió y empezó a decir que nunca quiso lastimarme con lo que pasó en el salón. Me di la vuelta y le solté. Llamarme dramática mientras me estaba muriendo es algo que jamás te voy a perdonar. Él solo se quedó ahí parado, con la boca abierta, y yo me regresé al estacionamiento sin dejar que dijera nada más. Esa tarde, Gray me habló para decirme que ya había pedido oficialmente los certificados de capacitación de la señorita Blade y cualquier correo sobre el incidente al distrito. Tenían 30 días para responder, pero me advirtió que seguro iban a salir con que les faltaban documentos o que no los tenían bien archivados. Gordon Bowles agendó otra entrevista conmigo para la siguiente semana,
y Gray insistió en estar presente como mi abogado. Gordon intentó hacer como que la señorita Blade solo era una maestra poco preparada, en vez de preguntar del gabinete cerrado o de por qué el señor Peterson se fue. Yo me aseguré de mencionar esas dos cosas varias veces, mientras Gordon escribía en su laptop sin levantar la vista. Mientras tanto, Jasper Beckwith seguía entrevistando a alumnos, y Katie me contó que ya había platicado por separado con 5 chavos sobre lo que pasó. Le mostró a Katie una línea de tiempo que estaba armando para evidenciar todas las oportunidades que tuvieron los adultos de evitar todo esto. Dijo que se veía genuinamente afectado cuando le contó cómo Tommy lloraba porque iba a quedarse ciego y el miedo que sentía esas últimas semanas. El detective Boudreau me llamó mientras hacía la tarea para darme noticias de la investigación penal. El fiscal consideraba acusar a la señorita Blade de privación ilegal de la libertad y poner en peligro a menores por imprudencia, según las pruebas. Dijo que tener a 2 estudiantes con reacciones graves y la muerte de Tommy hacía el caso mucho más fuerte que si solo hubiera sido yo. En mi siguiente cita con el terapeuta Emmett Bloom, nos enfocamos en mi enojo y en cómo me estaba carcomiendo por dentro. Me ayudó a ver que lo importante no era destruir a la señorita Blade, sino evitar que volviera a lastimar a otro niño. Pensar en eso me hacía sentir un poco mejor, aunque el coraje seguía quemándome el estómago cada noche. Gray intentó conseguir los videos de seguridad del pasillo donde se vería al señor Peterson yéndose, pero la escuela dijo que estaban bajo resguardo legal. Hasta sonrió cuando me dijo que eso era bueno porque así no podían borrarlos, o salir con que las cámaras no servían. Al día siguiente, mandó cartas oficiales de preservación, tanto al distrito como a la agencia de maestros suplentes, por mensajería certificada. Esas cartas los obligaban legalmente a guardar todos los documentos sobre la señorita Blade, incluidos registros de capacitación y quejas previas de otras escuelas. Explicó que a veces las empresas pierden papeles importantes justo antes de un juicio, pero ahora podrían meterse en problemas legales si desaparecía algo. Esa misma semana, el periódico local publicó una columna de opinión que me hizo hervir la sangre. El autor decía que nuestra situación era puro pánico moral y que la señorita Blade era víctima de papás sobreprotectores que consienten de más a sus hijos. Escribieron que hoy en día se exagera muchísimo con las alergias y que los maestros no deberían cargar con cada queja médica. Los comentarios en internet se volvieron una guerra total. Unos contaban historias de terror sobre alergias y decían que la señorita Blade debería estar en la cárcel. Otros decían que éramos unos exagerados buscando atención y dinero fácil. Mi mamá se la pasó horas tomando capturas de los peores comentarios para el abogado, mientras mi papá iba y venía por la cocina leyendo todo en voz alta. Los papás de Katie hasta tuvieron que cambiar de número porque alguien lo publicó en internet. Por fin llegó la solicitud de documentos que pidió Gray, y traía cosas interesantes. Resultó que la señorita Blade ya tenía 2 quejas previas en otras escuelas que nadie conocía. La primera era de hace 3 años, cuando no dejó que un niño diabético se checara el azúcar. Me dijo lo mismo que a mí, que solo quería llamar la atención. Al final, el niño se desmayó y se golpeó la cabeza contra un escritorio. La segunda queja fue del año pasado, en una secundaria donde no dejó que una niña usara su inhalador durante un ataque de asma. Los papás de la niña la sacaron de la escuela el día siguiente y pusieron una queja, pero no pasó nada. Gray sacó copias de todo y las sumó a nuestra montaña de pruebas. Luego la cosa se salió de control cuando a algún bruto de nuestro salón se le ocurrió publicar en redes que la señorita Blade nos quería matar para cobrar un seguro. Decían que tenía pólizas de vida de todos sus alumnos. Una mentira total y una tontería. La publicación se hizo viral antes de que alguien pudiera borrarla, y de repente, todos parecíamos unos locos inventando teorías de conspiración. Katie logró que la bajaran, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Los medios empezaron a decirnos los alumnos que gritaban «lobo» y a insinuar que todo era un invento nuestro. Gray tuvo que mandar un comunicado aclarando que no teníamos nada que ver con esa publicación y que no representaba nuestras verdaderas acusaciones. 2 días después, llegó FedEx a nuestras casas con sobres gordos del abogado de la señorita Blade, porque el director creyó que era más importante quedarse callado que preocuparse por el hecho de que casi se muere un estudiante. La manera en que hablaba de dramas innecesarios me hace pensar qué era lo que en verdad le preocupaba. ¿Solo la reputación de la escuela o había algo más? Las cartas de cese y desista nos amenazaban con demandarnos por difamación si seguíamos hablando de lo que había pasado. Decían que estábamos destruyendo su reputación y causándole daño emocional con nuestras acusaciones falsas. Mis papás estaban súper angustiados, pero Gray nos citó de emergencia en su oficina. Nos explicó que todo era una táctica para asustarnos y hacernos callar, pero que igual teníamos que ser cuidadosos con lo que publicábamos en internet. Nada de volver a hablar del caso en redes, nada de hablar con reporteros sin que él estuviera presente, y obviamente, ni mencionar cosas locas del seguro. Al final, decidimos organizarnos y armar un Google Drive para toda la evidencia. Mike se puso a escanear todos los documentos que teníamos. Sara se encargó de los expedientes médicos y las notas de los doctores. Katie organizó las declaraciones de los testigos entre los compañeros y yo me clavé en armar la línea de tiempo exacta de todo lo que pasó ese día. Hicimos carpetas para artículos de noticias, capturas de pantalla de redes, correos de gente que nos apoyaba y la montaña cada vez más grande de documentos legales. Tener todo así, tan ordenado, hacía que todo se sintiera más real
y menos como una pesadilla de la que no podíamos despertar. La escuela se estaba volviendo insoportable porque ya no podía controlar mis ataques de pánico. En una clase de química, alguien abrió una bolsa de trail mix con nueces y me puse fatal. La garganta empezó a cerrárseme aunque ni comí nada y no podía respirar. La maestra llamó a la enfermera, que aplicó mi nuevo plan de emergencia para poder salir de cualquier clase si me sentía mal, sin pedir permiso. Me dio mucha pena que todos me vieran salir corriendo del salón, apenas pudiendo respirar. La enfermera me pasó una bolsa de papel para que pudiera tranquilizarme y le llamó a mi mamá para que fuera por mí. Me perdí el resto del día y hasta tuve que reponer un examen. La semana siguiente fue la junta del consejo escolar para la que tanto nos preparamos. Katie había escrito un texto de 3 páginas sobre lo que pasó y lo ensayó 1000 veces, pero cuando se paró frente al micrófono, le dijeron que solo tenía 3 minutos para hablar en la sección de comentarios públicos. Intentó leer más rápido, pero la interrumpieron a media frase cuando se acabó su tiempo. Los papás que estaban ahí empezaron a gritar que todo era encubrimiento y que tenían derecho a saber la verdad. Una mamá se puso de pie y gritó que su hijo estaba en ese salón y que todas las noches tenía pesadillas. Los guardias empezaron a acercarse al público y el presidente del consejo amenazó con desalojar la sala si no se calmaban. Sacaron a 3 papás, incluyendo al papá de Katie, que estaba grabando todo en su celular. El consejo solo dijo que tomarían en cuenta nuestras preocupaciones, lo que básicamente quería decir que no iban a mover ni un dedo. Salimos de ahí destrozados, sabiendo que no les importaba lo que nos había pasado. Por fin, recibimos noticias de la fiscalía, pero no eran buenas. Llamaron a nuestros papás para decirles que seguían esperando los informes médicos finales, antes de decidir si presentarían cargos. El fiscal avisó que el proceso podría tardar meses, y que aunque acusaran a la señora Blade, tal vez todo quedaría en un acuerdo. Dijo que casos así eran complicados porque ella podía decir que no sabía qué tan graves eran las alergias. Mi papá azotó el teléfono tan fuerte después de esa llamada que hasta lo rompió. Todos sentíamos que el sistema nos estaba fallando y que Tommy había muerto para nada. Pero entonces Jasper recibió un correo que nos devolvió un poco la esperanza. Alguien que trabajó con la señora Blade en un campamento de verano hace 10 años nos contactó después de ver las noticias. Esa persona contó que la señora Blade presumía que sus papás la curaron de su alergia a los gatos, encerrándola en un cuarto lleno de gatos cuando tenía 5 años. Siempre contaba esa historia a quien mencionara las alergias y decía que así se debían tratar todas las alergias. El correo traía fechas y nombres de otros consejeros que escucharon decir eso. Jasper se lo mandó de volada a Gray y lo sumamos a nuestra carpeta de pruebas. Eso demostraba que sus ideas peligrosas venían de años atrás y que sí sabía perfectamente lo que me estaba haciendo. Gray usó toda esa evidencia para presentar formalmente nuestra demanda civil contra la señora Blade y el distrito escolar. Pedíamos una compensación por los gastos médicos, el trauma y la muerte de Tommy, cuyos papás también firmaron como demandantes. El expediente tenía más de 100 páginas, con cada detalle explicado en lenguaje legal. Leerlo me hizo darme cuenta de lo grave que era todo esto y de cómo una maestra suplente que se creía más lista que los doctores nos cambió la vida para siempre. 2 días después, Katie me mandó un mensaje con un link que hizo que, literal, aventara mi celular del coraje. La señora Blade había subido un video de 20 minutos a YouTube, haciéndose pasar por la verdadera víctima y diciendo que todos mentíamos. Se grabó sentada en su sala, llorando a moco tendido, diciendo que nunca quiso lastimar a nadie y que la cultura de la cancelación le estaba arruinando la vida. Los comentarios estaban llenos de gente diciendo que ahora los jóvenes se ofenden por todo y que solo estaban usando a ella de chivo expiatorio por un accidente que nadie pudo evitar. Pasé las siguientes 3 horas vomitando mientras mi mamá me agarraba el cabello. Ese viernes, el distrito organizó una junta urgente, donde nos ofrecieron acuerdos anticipados a todos. Pero claro, con cláusulas de confidencialidad. Los papeles venían llenos de términos legales, pero básicamente se trataba de que nos querían pagar para que ya no habláramos del tema. Algunos papás ya estaban firmando porque necesitaban el dinero para pagar el hospital y la terapia. Mi mamá vio el monto del cheque y de inmediato noté cómo hacía cuentas mentales de mis gastos médicos. Otros papás gritaban que ese dinero era manchado y que el distrito solo quería tapar todo antes de que de verdad comenzara una investigación. El papá de Katie rompió el acuerdo ahí mismo, enfrente de todos. La sala quedó dividida entre los que discutían y los abogados del distrito, que nomás tomaban notas. De pronto, nuestro abogado, Gordon, azotó una carpeta sobre la mesa y todos se quedaron callados. Los registros de capacitación mostraban que la señora Blade se había saltado el módulo obligatorio de cómo identificar y actuar ante una anafilaxia hace 3 años. Ella había entregado un papel diciendo que ya tenía la capacitación por otro trabajo, pero nadie se tomó la molestia de revisar si era cierto. Al superintendente se le fue el color al ver los documentos. Gordon también encontró correos donde los directivos ignoraron advertencias sobre su comportamiento en las juntas. Una maestra hasta escribió que la señora Blade parecía disfrutar demasiado tener poder sobre los alumnos. Y otro correo mencionaba que había dicho cosas raras sobre que las alergias solo eran inventos de las farmacéuticas. Los abogados del distrito empezaron a murmurar y pidieron un receso. Nos dejaron 2 horas en esa sala mientras ellos se encerraban
encerraban a hacer crisis en otro cuarto. Ese fin de semana, el señor Peterson fue a mi casa para pedirme hablar en privado. Se sentó en los escalones de la entrada y ni siquiera me pudo ver a los ojos cuando admitió que nos había visto por la ventana ese día. Dijo que el pulgar arriba de la señorita Blade le hizo pensar que todo estaba bien y que confiaba en ella por ser maestra. Con las manos temblorosas, explicó que tenía pesadillas con Tommy y no podía dejar de pensar en qué habría pasado si tan solo hubiera abierto la puerta. Le dije que la culpa no cambiaba el hecho de que él eligió irse cuando los niños gritaban pidiendo ayuda. Se fue llorando, pero sinceramente, no sentí ni tantita lástima por él. La siguiente semana, el distrito anunció nuevas políticas. Todas las puertas de las aulas debían permanecer abiertas durante clase y empezaron a poner EpiPens de emergencia en cajas rojas, súper visibles en cada salón. El director Barfield organizó una asamblea para explicar las nuevas reglas, pero evitó decir por qué ahora eran necesarias. Se sintió como una victoria chiquita, tomando en cuenta todo lo que tuvimos que pasar para llegar ahí. Los niños seguían teniendo ataques de pánico en ese salón, aunque ya habían cambiado todos los pupitres y repintado las paredes. Jack empezó a venir a mi casa después de clases para ayudarme a preparar mis declaraciones legales. Nos sentábamos en la mesa de mi cocina mientras él me hacía preguntas de práctica y yo intentaba responder sin ponerme a llorar o enojarme mucho. Se portó de lo más paciente cuando necesitaba tomarme un break para tranquilizarme. Pusimos reglas claras a nuestra amistad complicada y decidimos enfocarnos en el caso, dejando lo personal para luego. Su apoyo me ayudó más de lo que pensé, aunque las cosas todavía estaban medio raras entre nosotros. Todo iba más o menos así hasta que Daniel decidió traicionar a todos, filtrando capturas de pantalla de nuestro chat privado a un bloguero que defendía a la señorita Blade en línea. Las editó para que él se viera sensato y los demás quedáramos como dramáticos buscando atención. Los mensajes se regaron por redes sociales y la gente empezó a decir que éramos actores pagados y que estábamos arruinándole la vida a una mujer inocente. En cuanto supimos, nuestro grupo sacó a Daniel y su reputación en la escuela se fue a pique cuando se enteraron de lo que hizo. Los chavos le aventaban los libros en los pasillos y nadie se sentaba con él a la hora de la comida. Hasta los maestros lo veían feo cuando entraba al salón. En mi siguiente terapia con Emmett, trabajamos mi impulso de ir personalmente a enfrentar a la señorita Blade. Había soñado con plantarme en su casa y hacerle entender el daño que nos causó. Emmett me hizo ver que lo mejor era manejar todo por la vía legal y que así lograría más que con cualquier confrontación directa. Poco a poco, las ganas de hacer algo imprudente se fueron bajando, aunque no desaparecieron del todo, sobre todo cuando despertaba toda alterada de las pesadillas. La investigación completa de Jasper Beckwith por fin se publicó como un reportaje largo con nuestros nombres reales, después de que dimos permiso. Se aventó meses armando todo, hasta detalles de cómo Tommy fue perdiendo la vista en sus últimos días y la carta que dejaron sus papás. La opinión pública cambió por completo cuando leyeron la cronología de cómo Tommy fue perdiendo la vista poco a poco, y al final decidió acabar con todo antes que vivir en la oscuridad. Su video llorando porque ella era la verdadera víctima mientras los papás de Tommy se unían a la demanda, eso sí que es malabares mentales de campeonato. Que le den su medalla de oro por no entender nada. El artículo se hizo viral, millones lo compartieron y hasta famosos opinaron. La mayoría de los que defendían a la señorita Blade se quedaron calladitos, salvo uno que otro conspiranoico diciendo que todo era falso. Fue entonces cuando Gordon encontró lo que era la prueba clave que necesitábamos. Los registros mostraban que la señorita Blade ya había hecho algo parecido 5 años antes en una escuela 3 distritos más allá. Encerró a los alumnos durante un simulacro de tornado, según para enseñarles disciplina y respeto a la autoridad. Un niño ahí se puso tan mal que tuvo un ataque de pánico y se desmayó, pero la escuela la dejó renunciar bien calladito para evitar el escándalo. Básicamente nos pasaron el problema dándole referencias neutras, y nunca mencionaron lo que había pasado. El de Recursos Humanos del otro distrito admitió en su declaración que solo querían que se fuera y les daba igual a dónde. 2 días después de esa declaración, los fans de la señorita Blade nos encontraron en internet. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes llamándome mentirosa y que solo quería llamar la atención, mientras que a Katie hasta le llegaron amenazas de muerte por Instagram. Gray Bellamy nos pidió que tomáramos capturas de todo y nos advirtió que no contestáramos nada. Los mensajes no pararon durante semanas. Gente diciendo que habíamos arruinado la vida de una maestra inocente, que Tommy se suicidó porque era débil y no por lo que pasó en realidad. Bloqueé más de 40 cuentas, pero cada vez salían más. 3 semanas después, estaba sentada en una sala de juntas rindiendo mi declaración, mientras el abogado de la señorita Blade me interrogaba por 4 horas seguidas. Me hacía las mismas preguntas de distintas formas, buscando hacerme caer en contradicciones o que admitiera que estaba exagerando. Me aferré a lo que pasó, contando con detalle cómo me arrastré por el piso, cómo me sangraba la nariz y cómo sentía que se me cerraba la garganta. La señorita Blade estuvo frente a mí todo el tiempo, y cuando conté cómo gateaba en el suelo, se puso completamente pálida y su abogado tuvo que pedir un receso. 2 meses después, el fiscal nos avisó que presentarían cargos penales. Acusaron a la señorita Blade de 2 cargos por poner en peligro a menores de manera imprudente y 1 por privación ilegal de la libertad. Se presentó con un traje gris queriendo verse profesional,
pero de todos modos la esposaron después de declararse inocente. El juez fijó la fianza en $50,000 y la pagó ese mismo día, pero verla con las manos esposadas fue la primera victoria real que sentimos. Los abogados del distrito llegaron con una oferta de acuerdo enorme que cubría todas nuestras cuentas médicas y la terapia por 5 años. Era una cantidad fuerte, pero traía una cláusula de confidencialidad que nos prohibía hablar del tema, excepto para cuestiones de políticas escolares. Katie y yo estuvimos 3 días peleando para que nos dejaran hablar en escuelas sobre seguridad para personas con alergias y la importancia de capacitar bien al personal. No aceptaron hasta que dijimos que si no cambiaban eso, nos íbamos a juicio. Al final se rindieron y aceptaron poner la cláusula que queríamos, además de dinero para una fundación con el nombre de Tommy. La semana siguiente la escuela hizo una asamblea obligatoria y pidieron 1 minuto de silencio por Tommy, pero la mitad de los alumnos estaban en el celular y otros susurraban que todo era exageración. Un chavo incluso gritó que seguro Tommy ya estaba deprimido y que solo era un pretexto. Me salí corriendo y vomité en el baño, mientras Katie se quedó y grabó todo con su celular. Al mes, la Junta Estatal de Educación votó por unanimidad para quitarle de por vida el certificado de maestra a la señorita Blade. Lo publicaron en el registro oficial, así que cualquier escuela que busque su nombre lo va a encontrar ahí para siempre. Ya no puede dar clases ni en privadas ni dar tutorías, porque la revocación le prohíbe cualquier puesto de autoridad con menores. Fue entonces cuando ella demandó al distrito por despido injustificado, alegando que solo la usaron de chivo expiatorio para tapar sus propios errores de supervisión y capacitación. En su demanda nos llamó niños manipuladores y teatreros que solo queríamos llamar la atención y arruinarle la carrera. Lo encontré todo en internet a las 2 de la mañana y me aventé leyendo cada página donde se hacía la víctima y nos pintaba como unos mocosos mañosos que habían planeado todo. Emmett me encontró llorando en el piso de mi cuarto a las 4 de la mañana. Me quitó la laptop y me hizo prometer que ya no iba a leer nada más del caso en línea. Me puso bloqueadores en todos mis dispositivos y me ayudó a encontrar una terapeuta que atiende traumas causados por figuras de autoridad. Nos reunimos con los abogados una última vez para firmar el acuerdo, ya con todos nuestros cambios incluidos. El dinero cubría todo lo médico y varios años de terapia, y aún podíamos hablar de lo que pasó siempre que fuera para impulsar reformas de seguridad, no para atacar al distrito directamente. No era la justicia perfecta, porque nada nos iba a regresar a Tommy, pero por lo menos logramos algo real y valioso. Esa noche, Katie sacó su laptop y empezó a escribir la declaración de misión, mientras Sarah hacía la lista de todas las juntas escolares del estado. Jack diseñó un logo con las iniciales de Tommy dentro de una cruz médica, y yo apunté todo lo que queríamos cambiar de los protocolos de emergencia en las escuelas. A la semana siguiente presentamos los papeles para registrar la asociación civil Ley Tommy, y en días nuestras redes sociales ya tenían miles de seguidores. Nuestra primera junta escolar fue en un pueblito a 3 municipios de distancia. Llegamos en la minivan de la mamá de Sarah con una caja de volantes y el corazón a 1000. Me paré en el podio y les conté cómo vi cerrar los ojos de Tommy, mientras la maestra se comía unos cacahuates y se reía de nosotros. Katie mostró el video que alguien alcanzó a grabar antes de que la maestra le quitara el teléfono. Sarah leyó las estadísticas de cuántos niños mueren cada año por reacciones alérgicas en las escuelas. Jack presentó nuestra propuesta: gabinetes médicos obligatorios sin llave y cursos de emergencia cada 3 meses para todo el personal. El consejo votó a favor ahí mismo y había papás llorando en el público. Ese mes recorrimos otros 12 distritos y en todos aprobaron nuestras reformas. La prensa local contó la historia, y de pronto nos empezaron a llamar de escuelas en otros estados para preguntar cómo podían aplicar la ley Tommy. Hablamos en una conferencia nacional de educación. Tuve que bajarme del escenario 2 veces para usar mi inhalador porque aún me cuesta hablar del tema. La mamá de Sarah nos llevaba a todos lados. Nos hacía sándwiches para el camino y jamás se quejó de la gasolina. Katie llevaba un Excel con cada escuela que adoptaba nuestros protocolos, y para el tercer mes ya eran más de 200. Jack consiguió citas con legisladores estatales y empezaron a escribir leyes reales sobre capacitación en alergias. Yo declaré en el Capitolio estatal con mi EpiPen en la bolsa y las manos temblando. Han pasado 6 meses y ahora reviso 2 veces cada etiqueta antes de comer y cargo 3 EpiPens en diferentes bolsas. Mi terapeuta dice que las pesadillas de labios azules y espuma se van a ir con el tiempo, pero todavía a veces me despierto sin aire. El juicio de la maestra Blade empieza el mes que viene, y el fiscal dice que tenemos un caso sólido por negligencia criminal y privación ilegal de la libertad. Los papás de Tommy nos mandaron una carta dándonos las gracias por todo lo que hicimos, pero su mamá no pudo dejar de llorar en el servicio en su memoria la semana pasada. Ya no me ahoga la rabia, pero sigue ahí, sobre todo cuando veo crema de cacahuate en las tiendas, o escucho a maestros quejarse de papás exagerados. No logramos traer de regreso a Tommy, pero nos aseguramos de que la maestra Blade jamás vuelva a tener la oportunidad de dañar a otro niño.